Bueno, pues grabando como un loco hoy y preparando el día de la fiesta nacional. Bueno, aquí hay un enlace precioso que se llama Isabel, una serie de televisión española. Cuando Televisión Española le da la gana y España le da la gana, hace unas series impresionantes. Aquí tenéis el enlace del tráiler, si queréis, pues ya sabéis dónde conseguirla. Otra de Carlos I, Rey Emperador, y también, pues, para que veáis cómo se comportan vuestros políticos, por ejemplo, la petarda esta de México, la vida de Brian, que han hecho los romanos por nosotros. En este caso, podría decir que han hecho los españoles por nosotros. Pues esto es lo que está haciendo. Vais a ver reflejados en el espejo de los Monty Python. No tenéis ni puñetera quienes sabéis porque estáis perdiendo cada vez más cultura gracias a vuestros políticos. Bueno, esto lo he titulado yo España, el mayor imperio que ha existido. Así fue la primera globalización española, entre Urdaneta y el Galeón de Manila. Los estudiosos Peter Gordon y Juan José Morales publican el ensayo histórico La Plata y el Pacífico, de Siruela, obra que defiende el punto de partida de un mundo globalizado en el siglo XVI. Vamos, en la Baja Edad Media, ya prácticamente en el Renacimiento. España necesitaba plata porque descubrieron un gran imperio que no era ni el maya ni el azteca, era el imperio chino. Y los chinos tenían de todo. Y los chinos no querían dinero, no querían joyas, no querían nada, ni querían plata. Y la plata estaba en Perú y en España. Y como toda España, pues sacó de Perú por una razón simplemente estratégica. Porque Perú está muchísimo más cerca de China por el Atlántico que España. Andrés de Urdaneta, marinero y fraile español, inauguró el servicio del Galeón de Manila en 1565 cuando descubrió el famoso tornaviaje de la Nueva España a través del Océano Pacífico. Vamos, España se encontró con tremendo problema. Habían encontrado los vientos y las corrientes para llegar a Manila, pero no para regresar a la Nueva España, es decir, a lo que es México hoy en día. Bueno, a lo que queda de la Nueva España, porque ya se encargaron los mexicanos de destruir el mayor imperio, es decir, el mayor reino que había en América, en el continente americano. Sí, sí, España se lo dejamos completito. Ellos ya se encargaron, los propios mexicanos, pero la petarda esta que tienen y el que había antes, el obrador, pues eso. No hace falta que entre en detalles. Los comentarios son para romper el derecho de autor. Pues tenían que encontrar por dónde iban las corrientes y los vientos para que te devolvieran el galeón cargado de seda y de especias que venían de la China, que todas llegaban a Manila y de Manila se cargaba el galeón, pues tenían que llegar. No había manera de encontrar las corrientes y los vientos. Así que Urdaneta pues se fue navegando, navegando, navegando muy al norte, muy al norte, muy al norte y hasta que encontró las corrientes y los vientos que te llevaban a América. Te llevaban tan a América que te llevaban pues prácticamente a lo que hoy en día es Los Ángeles. Bueno, directamente donde está la Universidad de Harvard, CT. Y más o menos. Eh, Mi memoria es la que es y no estoy hablando de este tema en concreto, estoy hablando de lo que de el mayor España, el mayor imperio que ha existido. No estoy hablando concretamente, pero esto ya he dicho yo exactamente dónde paraba, dónde llegaba el tornoviaje. De ahí bajaban haciendo más o menos cabotaje hasta México, hasta la Nueva España que se llamaba entonces. Concretamente a lo que es hoy en día Acapulco. Qué curioso, ¿no? Hasta Acapulco lo inventamos nosotros. Establecido, entre otras palabras, una de las rutas comerciales más largas e importantes de la historia, generando un intercambio de gran relevancia a nivel monetario, comercial y cultural entre Europa, Asia y América, ni más ni menos. Lo que se conoce como el mayor imperio global que ha existido y que más tiempo, que tiene registro la historia. La historia actual. Y la historia ya pueden buscar, ya la pueden falsificar, porque de eso hay registro tanto en China como en las Filipinas,
como en todas partes, que allí los únicos que mandaban en el mundo era un gran imperio, el español, que comerciaba y protegía sus rutas comerciales. Ya está. Para entender el mundo en que vivimos hay que empezar por el siglo XVI, por el galeón de Manila y su comercio entre China y el mundo hispano. ¿Lo tenéis más claro? En ese sentido, la globalización no comenzó hace 2 siglos, sino en el siglo XVI, aunque una narrativa diferente especifica Peter Gordon, quien junto a Juan José Morales publicó el ensayo histórico La Plata y el Pacífico de la editorial Siruela. Para los indigenistas, para la idiota de la presidenta, ojo, que yo me meto con la presidenta, no con el pueblo mexicano, que os queremos con locura. Sois hermanos nuestros y creación nuestra. Así que las cosas por su nombre. Que os queremos muchísimo, pero igual como pongo a caldo al presidente de aquí, de España, también pongo a caldo a los presidentes gilipollas como los que habéis tenido en México y en otros países de Hispanoamérica. Pero contra el pueblo mexicano ni contra los pueblos hermanos de Hispanoamérica yo no tengo nada. Una obra que defiende el punto de partida de un mundo globalizado en el siglo XVI, con el trazado de rutas mercantiles españolas que unían Asia, Europa y América para comerciar con plata. ¿Por qué comerciábamos con plata? Porque China tenía de todo, no tenía plata. España tenía plata y sigue teniendo plata. España lo que no tiene es ni gas ni petróleo. Pero minería tiene la que te queráis, la de sobra. Pero descubrimos que en España, la España de Perú, pues allí había grandes minas de plata. Es más práctico llevarlas y más barato llevarlas desde Perú a China que desde la península ibérica. Más seguro también. En este ensayo rescata por tanto ese tornaviaje que conectó las Filipinas con México, China y el resto de Asia con la América española durante 250 años, 300. La importancia de México era trascendental porque establece la línea por tierra que evita una vuelta que a nivel comercial era imposible. De México no existía. Existía el reino de la Nueva España. Pues el virreinato de la Nueva España. Eso es lo que se quedó después, México. Y sin Urdaneta no se hubiese podido establecer esa conexión, se cierran comillas. Explicaba ayer, hacía unos días, cuando se escribió este artículo, María Roca Barea. Pues doña Roca Barea pues ha sido una profesora que ha pegado una patada a la historia y le ha puesto la pila a todos los historiadores, tanto de España como de Hispanoamérica. Pero no se puede hablar de todo esto sin citar a doña Roca Barea, a doña María Roca Barea, que junto a Morales, Gordon y Wei Jinpiang, profesor invitado de la Universidad de Economía y Comercio Internacional de Pekín, colaboró en una mesa redonda organizada de manera virtual por la Casa de Asia en Madrid. Ahí chupándoos el dedo. Me refiero a vuestros dirigentes, porque vosotros ya os chupáis el dedo porque ya se encargan vuestros dirigentes de que no vayáis mucho a la escuela y no estudiéis muchísimo. Los que van a estudiar son sus hijos, la de vuestra casta de dirigentes. Continúa Barea, autora de Imperiofobia. Os recomiendo que os compréis Imperiofobia y Leyenda Negra. Este libro fue escrito en el 2016. Este libro, tenedlo claro, queridos hermanos de Hispanoamérica, que todos vuestros dirigentes se lo saben de memoria. Se lo han leído y se lo saben de memoria. Leeros este libro y abriréis los ojos, explicando qué hizo Urdaneta fue solidificar lo que fracaso tras fracaso se intentó desde la época de Colón.
Imagen de la ruta que seguía el galeón de Manila o la nao de China entre Filipinas y México. Imagen de la ruta que seguía el galeón de Manila o nao de China entre Filipinas y México. México, recuerdo que no existía. Era el virreinato de la Nueva España. El objeto principal, pero llaman México para abreviar, para no ponerlo todo. El objetivo principal del conquistador era establecer una ruta con Asia para obtener especias, que se encontró con el gran obstáculo del continente. ¿El continente? ¿Qué continente? El norteamericano, porque pensaban que ahí no había un continente. Otro fracaso es el de Magallanes. El estrecho que lleva su nombre simbólicamente era muy importante, pero desde el punto de vista comercial no sirve para nada. ¿Por qué? Porque es muy peligroso y muy largo. Por lo tanto, hasta Urdaneta no se consigue una ruta estable con Asia, se cierran comillas. Seda y plata es lo que se comercializaba. Desde España peninsular, pero sobre todo desde América, la España de América, que era toda, pues desde las minas de Perú, que eran, perdón, de México, que era plata, porque el oro estaba en Perú, pues por seguridad, y como todo era España, y todos éramos españoles, todos éramos lo mismo, pues por seguridad y por práctico se comercializaba con plata, porque a los chinos no les interesaba nada. Y a nosotros nos interesaba, tanto los españoles de América como los españoles peninsulares, y a toda Europa les interesaba la seda y las especias, y esto lo tenía China. Asimismo, los autores insistieron en la importancia de los caminos mercantiles anteriores a la ruta de la seda, cuya se ha suicidado un flexo, una lamparita. La importancia de los caminos mercantiles anteriores a la ruta de la seda, cuya denominación definió Morales como una creación del siglo XIX que solo tuvo éxito a principios del XX. Pues eso España lo hacía desde unos pocos años después de que Colón llegara a América. Del mismo modo, consideraron las relaciones con Asia como catalizadoras de elementos culturales y económicos, como la expansión del budismo, la seda, el papel y las tecnologías. Explicaba a Morales algo que ratificó Yang Jin-xiang al recordar la figura del padre Jacobo, primer sinólogo en introducir el confucianismo en Europa. Es que la mentira que os cuentan vuestros dirigentes es que la tumban hasta los chinos. La historia es muy tozuda. No obstante, el profesor no dudó en hacer referencia a los procesos imperialistas de evangelización en lo que el cristianismo era impuesto por la fuerza y el individuo era aislado de su cultura autóctona. Normal, cada uno barre para su casa. La historia es que China se encontró con un imperio tremendamente más grande que el suyo. De hecho, España, la España de Felipe II, el hijo de Felipe de Carlos I, el rey emperador, que arriba os he puesto un enlace, pues nada, Carlos II, el hijo de Carlos emperador, de Carlos emperador, de Carlos I, rey emperador, pues se tuvo en la mente varias veces el conquistar China, el imperio chino. Éramos tan fuertes que les hubiéramos mandado unos cuantos tercios, y después los 200.000, 300.000 indígenas que luchaban al lado de los españoles, qué mal los tratábamos, coño. Pues hubiéramos invadido China y todo el continente asiático hubiera sido también España, pero si el rey cayó en la cuenta, pero si tenemos demasiado tierra y demasiado mar. Cuando los españoles llegan a Filipinas se dan cuenta enseguida de que no tiene nada que ofrecerles, pero es un maravilloso sitio, una base estratégica maravillosa. De hecho, para eso la utilizan en la actualidad Estados Unidos. China tenía una organización de sus fábricas insólita y desconocida en todo el mundo, porque se encontró España, el imperio español se encontró que China estaba tremendamente avanzada, en muchos casos más que nosotros. No obstante, los españoles tienen
Plata, un patrón importante para las transacciones, eso significa una especie de coincidencia extraordinaria, pues la economía mundial entonces emergente empieza a integrarse con la plata, explica Morales. Estamos hablando de historiadores, señoras y señores. ¿Qué ha hecho los españoles por América? En clara referencia a los Monty Python y en clara referencia a la vida de Brian, que es una película. Pues arriba también está el enlace donde se van a ver reflejados y les va a caer la cara de vergüenza a los que tengan vergüenza. Nos han desangrado y nos lo han quitado todo y a cambio nos han dado, y a cambio, ¿qué nos han dado los romanos? El acueducto, el alcantarillado, las carreteras, la irrigación, la educación, la sanidad, el vino, los baños públicos, la ley del orden. Sí, eso es cierto, pero aparte de ese acueducto, el alcantarillado, las carreteras, la irrigación, la educación, la sanidad, el vino, los baños públicos, ¿qué han hecho los romanos por nosotros? El famoso diálogo de la película La vida de Brian de 1980 pone sobre la mesa la contradicción que han vivido muchas civilizaciones a lo largo a la hora de juzgar, según las mudanzas políticas de cada tiempo, el legado en que otros pueblos dejaron a su espalda. Se os va a caer la cara de vergüenza, si tenéis cara de vergüenza, a los políticos de Hispanoamérica y a los indigenistas. En medio de la polémica sobre el papel de España en la colonización, no fue una colonización, pero en fin, de América, cabe asumir definitivamente que la actual Iberoamérica es el resultado de un choque de civilizaciones más o menos violento entre España y los pueblos indígenas. Más o menos violento. Mirad, quien os conquista es quien sale ganando. Siempre. Pero dio la casualidad que, coño, que España era la potencia más civilizada que existía sobre el planeta Tierra, que más tecnología tenía, y aparte no éramos colonizadores, éramos imperialistas, es decir, que os convertíamos en españoles al mismo tiempo que os conquistábamos. Y cuando se os conquista, por supuesto que hay muerte. Ni los españoles son los hijos de los íberos y los celtas, ni los americanos son los hijos de los aztecas y los incas. Todos ellos son hijos del mestizaje cultural. Lo contrario es un mito. ¿Qué nos están diciendo? Pues que todos los americanos sois hijos y descendientes de los españoles y creación de los españoles. Eso es lo que se está diciendo. Y bien, ¿qué ha hecho los españoles por América? Pues por ejemplo los caballos. Hoy llevamos los caballos españoles. Y no cualquiera, caballos de pura raza española. Esos maravillosos caballos que montan, por ejemplo, los mexicanos, los que los que están ahora saliendo por todas partes en el Facebook español, pues esos caballos son de raza española. El 23 de mayo de 1493 comenzó la historia del caballo en América, con un escrito de los reyes católicos que ordenaba el envío al Nuevo Mundo de 20 caballos y 5 yeguas escogidos en el reino de Granada, casi nada. Pues esos caballos eran lo mejorcito que tenía España. Es lo que os mandó, siempre lo mejorcito. Durante su segundo viaje, Cristóbal Colón llevó consigo estos caballos que fueron un arma fundamental de conquistadores. Esos caballos se reprodujeron porque llevaron yeguas y también mandaron otras veces más caballos. Y los que se escapaban, pues los recogían los indios, los indígenas. Es decir, que todos los caballos que hay en América, los Mustang y todo eso, son descendientes de los caballos mezclados por otros caballos que valían una mierda que trajeron los ingleses y los franceses, comparados con los españoles, que son una pasada. Los caballos que más dinero valen son los puros españoles y los puros árabes. Son los mejores que hay, para que lo sepáis. Y yo entiendo nada de caballos, pero sé montar. Durante un segundo viaje, Cristóbal Colón llevó consigo estos caballos que fueron un arma fundamental de los conquistadores. Se me ha ido el cursor.
El 23 de mayo de 1943 comenzó la historia del caballo de América con un escrito de los Reyes Católicos que ordenaba el envío al Nuevo Mundo de 20 caballos y 5 yeguas escogidos en el Reino de Granada. Durante el segundo viaje, Cristóbal Colón llevó consigo estos caballos que fueron el arma fundamental de los conquistadores. Montado a caballo y al menos al principio con armaduras brillantes, los conquistadores transmitían la imagen de seres casi míticos y a ojos de la población local. ¿Qué más llevaron los españoles? La vid, es decir, la vid, el vino y el vinagre. Es decir, la uva. Si tienes uva, pues el vino y el vinagre. En su testamento, Colón cita que transportaba vino de Rivadavia, que fue el primero documentado en llegar a América. Por aquel entonces, el más célebre y caro de la península ibérica. Así que no mandamos vino de mierda, mandamos lo mejor vino que bebían, el mismo vino que bebían los reyes. En el año 1525, Hernán Cortés, siendo gobernador de México, ordenó la plantación de viñedos en las tierras conquistadas y su éxito fue tal que la expansión por completo del cultivo de las regiones del Virreinato del Perú. No obstante, el rey de España restringió en 1595 la plantación de nuevas tierras en función de la mejor viabilidad del cultivo de la vitis vinífera. Es decir, que ya tenían bastante vino y que no plantaran más, porque si no España ya no podía exportar, la península ibérica. La rueda, os llevamos la rueda. No tenía rueda, no sabéis lo que era una rueda, lo llevabais todo encima de los hombros. Porque no tenéis burros ni animales, no tenéis animales de carga, como elemento de transporte y trabajo. Existen evidencias de que algunas culturas americanas ya habían hecho uso de la rueda para distintas labores. Pero fue la llegada de los... Bueno, existen donde, que me las traigan, que me las enseñen, porque yo no se ha visto. Pero aquí dicen, existen evidencias de algunas culturas americanas, ¿cuáles? Porque hasta que no llegaron los españoles no había rueda. Pero esto es lo que se llevaron los españoles. La rueda, que se extendió inmediatamente por todo el continente, el carro con ruedas, la polea, el torno de la alfarería impulsado por una rueda son algunos de los ejemplos. ¿Queréis más cosas que os llevaron los españoles? El ganado bovino, el ovino y el porcino. Es decir, las vacas, las ovejas, las cabras, los cerdos. En el nuevo continente no existían los animales domésticos tradicionales, salvo el perro, que con toda posibilidad llegó en compañía de los aborígenes asiáticos que pasaron por el estrecho de Bering, o con los malayos que entraron por el Pacífico hace unos 12.000 años. Pero de esto se supone, eso son suposiciones. Esto, lo que llevan los españoles, está contrastado y escrito y documentado por la historia. Esto no, esto son suposiciones. Mirad, dicen que los vikingos están por la vid, por Finlandia. Pues ya sabéis por dónde entrar, documentado. Los españoles mandaron plantar uva, viñedos. Los principales y más útiles animales llevados por los españoles fueron además el caballo, el bovino, el ovino y el porcino. ¿Os parece poco? La introducción de las vacas contribuyó a dar estabilidad al nuevo hombre americano. Los primeros embarques de vacunos hacia el Nuevo Mundo se realizan a partir del segundo viaje de Cristóbal Colón, Cádiz, 25 de septiembre de 1493. ¿Qué? El intercambio culinario, donde Europa recibió con los brazos abiertos la patata, los pimientos, los tomates, la carne de pavo, el cacao y entre otros. América también asumió una larga lista de alimentos. Los garbanzos, las lentejas, el arroz, las almendras, las lechugas, las espinacas, las acelgas, las berenjenas, los ajos, las cebollas, las pasas, el azúcar o el limón. No creáis que el azúcar lo trajimos de allí, que también, el azúcar moreno de caña. Aquí ya teníamos azúcar desde el tiempo de la picor. Asimismo, la salazón del pescado, conocido en España desde la dominación romana, fue un alimento que España introdujo de forma masiva, porque con la salazón se conservan los alimentos.
pero que en algunos lugares se conoció desde muchos años atrás como en el Perú, donde Fernando de Oviedo menciona que salaban los pescados como nosotros para su mantenimiento. Solo en el Perú, en el resto de América no. ¿Mm? El legado más importante de España en América fue el castellano y su escritura, y también la religión. La mayoría de los estudiosos e investigadores de estos temas sostienen de manera rotunda que en América no hubo escritura fonética antes de 1492. Vamos, que lo pasabais oralmente. Por eso es tan importante recordar que en 1492 fue terminada la gramática de Antonio de Mirija, la primera gramática europea desde... ¿Por qué me salen a mí aquí cosas? La primera gramática europea desde Roma que servía de modelo para... Vaya telas, al final cerraré esto yo. Europea desde Roma que servía de modelo para las otras lenguas y marcó un hito en la maduración del castellano. Además, la llegada de los españoles trajo consigo la imprenta moderna, la inventada por los súbditos español, el alemán Johannes Gutenberg en 1453. No solo llevó eso, os pasamos de la edad de piedra a la edad de hierro, el hierro y la metalurgia. Cabe recordar que los pueblos indígenas no utilizaban el hierro, lo desconocían totalmente, vivían en la edad de piedra. La mayoría utilizaba únicamente técnicas de la edad de piedra y no conocían el hierro y por supuesto el acero, hasta la llegada de los españoles. Con ellos desembarcaron en América los talleres metalúrgicos más avanzados de Europa, los de Toledo. Las armas de fuego. Los instrumentos que más impresionaron a los indígenas eran precisamente los inventos tecnológicos más recientes, los arcabuces y sobre todo los cañones. La pólvora, inventada por los chinos, fue clave durante la conquista. Las universidades españolas fueron las primeras del continente americano, muchos años antes de que las universidades anglosajonas que presumen de solera. Pues de solera hay que presumir las universidades españolas que se fundaron en Hispanoamérica. Todavía hoy se debate sobre cuál fue oficialmente la primera, si la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Perú o la Universidad Santo Tomás de Aquino en Santo Domingo. Además fueron creadas en la primera mitad del siglo XVI, muchísimo antes que las norteamericanas, ni Harvard ni nada. Las arquitecturas europeas y árabes. Las arquitecturas precolombinas presentan un nivel de simplicidad estructural que hacía obligatorio reemplazarlas por las europeas, que al menos en caso del español recogía innumerables elementos de las árabes. La revolución sanitaria. España llevó consigo los avances médicos europeos, los hospitales, que ya desde el siglo XII jalonaban el camino de Santiago para atender a los peregrinos y a los enfermos pobres de la localidad. Pues copiaron lo mismo que teníamos en España, lo llevamos a América. Y los conocimientos en farmacia que en la época se conocían como boticas. Las técnicas de navegación transoceánicas, la ballestina, un instrumento marítimo utilizado para determinar la altura de los astros, el astrolabio, el cuadrante, la cartografía y la brújula marina, una hoja magnética montada sobre balancines. Eran precisamente los responsables de lo que los españoles llegaban a establecer una ruta estable entre Europa y América. Eso que llevaron los españoles a América estaba a años luz de las rúnicas y cosas de estas que te salen en la película y en la serie tan buena de los vikingos. Pero el problema es que esto, se sabe que estas personas existieron, pero con eso, si llegaron a América fue por pura casualidad. Y desde luego que ya no sabían regresar. Pero con los instrumentos que llevaban los españoles sí que sabían llegar y sí que sabían cartografiar, es decir, hacer mapas. Esta tecnología cruzó el charco con ellos. Pero bueno, aparte de la revolución sanitaria, el hierro, la lengua, el ganado vino, porcino y bovino, la rueda, la pólvora, la arquitectura renacentista, las universidades, los caballos, etc., ¿qué dieron los españoles a América? Les dieron un salto de más de 5.000 años. De más de 5.000 años.
Pasaron de la edad de piedra a la última tecnología que existía en la época. Según todos los historiadores, coinciden en el tremendo avance a todos los niveles que España les dio a los indígenas. Muchas gracias por escupir a los españoles, por haber salvado a los indígenas, que eran comidos sistemáticamente por el pueblo mexica y por los incas, por las castas altas. Todos eran antropófagos, es decir, caníbales. Os curamos de esa enfermedad. Por cierto, la alta sociedad siguen practicando el canibalismo. Por si no lo sabíais. Esos niños que desaparecen, pues oye, al horno deben de estar riquísimos para estos cabrones, hijos de la gran puta. Y nos escupís. Y si sois lo que sois, lo sois gracias a España. Y aunque nos escupáis, España os perdona. ¿Y por qué os perdona? Porque sois hijos de nosotros. No os equivoquéis, sois nuestros descendientes. Pero hasta un padre se cansa de sus hijos. Y cuando esto ocurra, temblad. Y hasta aquí. Soy Tony Garcés, os mando un saludo muy grande desde Valencia, España, concretamente del sur de la provincia de Valencia, España. Y nada, que os deseo que tengáis muchísima salud, que os olvidéis de vuestra mierda de políticos, igual como nosotros estamos intentando olvidarnos de esta mierda de políticos que tenemos, que eso sí que lo habéis copiado, bien copiado. Y nada, que tengáis mucha salud y que Dios os bendiga. Mañana más. Mañana día de fiesta nacional, si no me equivoco. Hay que grabar tanto.